Estás a punto de escuchar una conversación con Fernando Aramendi, CTO en Vemo, donde vamos a estar hablando sobre cómo a veces necesitas construir un producto anzuelo que abra el camino para lo que realmente quieres construir. Vemo tenía esa misión de promover electromovilidad, pero si vos instalabas los cargadores y no tenías la demanda, la utilización iba a ser muy mala. Que dominar el uso de inteligencia artificial es algo que ya no es opcional, ya que se está creando una brecha enorme entre los desarrolladores que entienden estos flujos y los desarrolladores que no. La brecha va a ser enorme entre el que le saque provecho y el que no. Está un poco más complicado esa persona porque justamente ese gap se empieza a achicar, ¿no? Sobre cómo el revisar código que fue generado por inteligencia artificial requiere de nuevos lineamientos, ya que ahora todos los PRs se ven bien en teoría, pero no siempre son lo correcto. Vos ves un pull request que es súper elegante y es un cambio plausible, pero tal vez está haciendo cualquier cosa. Se vuelve más desafiante para quien revisa eso. Esperamos que disfruten este capítulo. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena. Hola Fernando, muchas gracias por venir a este espacio. Nos encantaría empezar preguntándote, ¿qué es lo que más disfrutas de ser CTO en tu día a día? ¿Qué es lo que más te apasiona de esta carrera? Hola, bueno, gracias por invitarme. Lo que más me apasiona a mí es resolver problemas de tecnología, pero el tema es que ser CTO en el día a día tal vez no es la mayor parte, ¿no? En donde uno dedica la mayor parte de su tiempo. Quizás eso un poco lo extraño, pero sí lo que disfruto es poder resolver problemas más grandes y resolver problemas a través de equipos y tener que lidiar con la escasez o con los límites de tiempo y de recursos y de control sobre las cosas. Entonces, tal vez sí, lo que estoy aprendiendo a disfrutar es ese desafío, no tanto de resolver problemas tecnológicos, sino de resolver problemas de armado de equipos y cómo ejecutar a través de los equipos. Eso me parece, la verdad, bastante interesante. Es muy interesante cómo en medida que va avanzando la carrera de un desarrollador y empieza a liderar equipos o a tener gente a la que esa gente le responde a uno, ¿no? Y como lo que empieza siendo un trabajo que es como muy hands-on, mucho de estar frente a la computadora codeando o escribiendo código, pues empieza a ser más un rol de manager, ¿no? Un rol de coach, un rol de construir equipos, de traer a la gente indicada. Ese cambio, ¿tú cómo lo has navegado, Fernando? ¿En qué momento se empieza a dar este cambio? En mi caso personal, la verdad que esa decisión se dio de una forma tal vez un poco diferente al resto, porque cuando yo estaba llegando al rol de desarrollador senior, fue que decidí emprender con otros colegas. Nosotros queríamos trabajar juntos, queríamos trabajar en otras tecnologías, en vez de trabajar desarrollando aplicaciones enterprise, trabajar más en producto. Y ahí fue que tuvimos que adquirir otros skills que no teníamos para nada y entender un poco más, tal vez, el valor del negocio, de lo que hacíamos, cómo vender nuestras soluciones. Bueno, en algún momento tuvimos que aprender a contratar, a ver cómo definíamos si alguien era bueno o no, a hacer compensaciones justas, a definir un plan de carrera. Es decir, fuimos como, por necesidad, fuimos aprendiendo un montón de cosas. Entonces, tal vez ahí el path que seguí yo fue un poco diferente. Sí creo también como que quizás no todo el mundo tiene ganas de volcarse a roles de management, que eso también era otro tema que nosotros teníamos que ver internamente en la empresa que hemos armado, qué hacíamos con esos perfiles. Y la verdad que lo entiendo, digamos, no todo el mundo quiere, después de llegar a senior, pasar a, bueno, lo que decía antes, ¿no? Ocupar su tiempo tal vez en cuestiones que tienen que ver más con people o con producto o con negociaciones, quieren estar más en contacto con la tecnología y bueno, ahí nada, fue que pensamos diferentes roles. En mi caso, tal vez fui tratando de adquirir más habilidades más soft y bueno, hay otros casos que quizás siguen más por el lado de que se llamaría principal, ¿no? Tal vez ingeniero, principal architect y demás. Es un cambio de... Escoge uno su vida, pero luego no lo que uno va a hacer necesariamente dentro de esta nueva carrera, ¿no? O sea, al decidir emprender, hay muchas cosas que la decisión siempre había sido de otros y de repente es nuestra, pero luego viene eso con un montón de labores que ya no son del craft en sí, ¿no? Que estábamos acostumbrados a hacer. Y ni modo, ¿no? Eso lo tenemos que hacer todos.
Sí, lo subestimamos por completo. De hecho, nosotros lo que queríamos hacer inicialmente era construir un producto, y por supuesto Mm, que lo construimos. Y en ese momento, no se acuerdan, estaban de moda los fotologs, que eran como una página con una Claro. foto y comentarios. Entonces dijimos, bueno, si hacemos muchas más funcionalidades arriba del fotolog, la gente va a usar nuestro sitio y no Fotolog. Por supuesto, construimos, lanzamos, no entró nadie porque solo sabíamos construir la tecnología, no sabíamos ninguna otra cosa más. Y bueno, nada, fue un terrible fracaso, pero fue súper divertida la experiencia. Nos dimos cuenta que queríamos seguir trabajando juntos, que queríamos también trabajar en esas tecnologías, y ahí fuimos más por el lado de armar una factory. Y que está bien, si bien fue para nosotros más fácil comercializar ese tiempo, aparecieron, esto que decís, Rodrigo, ¿no? Un montón de otros desafíos que poco tenían que ver con tecnología. Y justo yéndonos por ahí, Fernando, nos encantaría preguntarte, de Bartis se llamaba la Software Factory, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Nos encantaría preguntarte qué aprendiste en esa Dev Factory y que ahora es como la lección que más aprecias de haber pasado por ese periodo. Porque es un mundo muy distinto a construir un producto, a estar en una startup, a estar escalando un negocio, ¿no? Es su propio animal. Sí, de acuerdo. Ahí, bueno, nosotros al ser una empresa de servicios, una software factory, nuestro principal asset es la gente, ¿no? Es decir, la calidad del servicio que ofrecemos tiene que ver con la gente, y la realidad es que el mercado de tecnología siempre fue muy competitivo, entonces también fue y sigue siendo difícil atraer y retener talento. Entonces, un poco al principio por necesidad y después por los resultados, fuimos poniendo más en el centro esa área y bueno, hicimos cosas que todavía hoy, bueno, como que medio me fui llevando a los lugares que fui después, ¿no? Que tienen que ver con armar un plan de carrera, es decir, definir bien qué skills y qué objetivos tiene que tener cada seniority, tratar de ser súper claro con dónde queda posicionado cada uno cuando ingresa y qué se espera para que pueda crecer. Es decir, armar un framework para que si alguien pasa 2 o 3 años en la empresa, después sea mejor profesional, ¿no? Cosa de que la empresa gane y esa persona también gane. Porque también es raro pretender que una persona se quede más de ese tiempo. Entonces, la apuesta es esa. Es decir, si armamos un buen framework, va a ser un win-win para los dos casos. Y bueno, ese foco ahí en el plan de carrera y en el plan de capacitación, la verdad que nos dio buenos resultados justamente en esto, ¿no? En que los chicos, si ven que aprenden, se quieren quedar, si se ven desafiados, se quieren quedar, y después si se van a otro lugar, casi siempre era un lugar mejor, ¿no? Y eso también te da mucho, mucho orgullo. Qué buena aventura es tener una software factory, ¿no? O sea, justo aprendes un montón de ventas, luego los ciclos de ventas son muy largos, todo este tema de la retención de talento que mencionas, porque también en medida que uno más se va haciendo nombre en el mundo tech, pues más te vuelves target de que te roben a alguien muy talentoso, ¿no? O que siempre le estén echando un ojo a la gente que estás contratando. Pero volvamos a la actualidad. Y justo mientras estábamos haciendo la investigación sobre Vemo, nos encontramos que ofrecen muchas cosas al mercado. Y más que presentarlas nosotros, creemos que tú eres una mejor persona para hacerlo porque incluso nos sigue costando un poco de trabajo terminar de dibujar como todo el ecosistema que tienen. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que ofrecen al mercado? ¿Cuáles son sus principales líneas de negocio y un poco cuál es la operación de la empresa? Sí, tal cual. Bebo es una empresa que tiene una misión de promover la electromovilidad en Latinoamérica y como decís tiene varias líneas de negocio, que son cuatro. Posiblemente, bueno, no sé si ustedes están en la Ciudad de México, pero posiblemente hayan visto algunos vehículos que están ploteados con el logo de Bemo. Esa unidad de negocios se llama Bemo Conduce y es una flota propia de vehículos que están trabajando en aplicaciones de movilidad, ¿no? En este caso particular sería Uber. Esa flota que opera con turnos rotativos, la verdad que nos dio mucho know-how de qué implica hacer un uso intensivo de un vehículo eléctrico, qué implica instalar una infraestructura de recarga, qué implican los mantenimientos, cómo se puede cuidar las baterías, que es como el asset más valioso dentro de cada vehículo. Claro. Y eso fue también lo que
que nos permitió desarrollar el resto de las unidades de negocio, ¿no? Y lo que medio que retroalimenta ese flywheel que plantea Vemo. La otra business line es Vemo Impulso, que son conductores independientes. Es una arrendadora, básicamente. Entonces hay conductores independientes que contratan un leasing que se los da Vemo Impulso, y la verdad que con los costos de operar un vehículo eléctrico y los ingresos proyectados de una aplicación de movilidad, la ecuación da tal que el conductor puede semana a semana tener un ingreso y además pagar su cuota, y al cabo de 3-4 años tener un vehículo. Con lo cual está bastante bueno, porque suele ser gente que quizás no está bancarizada o tiene el acceso al crédito un poco más difícil, y vemos teniendo una conducta de manejo y teniendo una especie de scoring propio en base al perfil del conductor, puede otorgar este tipo de préstamos. Y después, bueno, hay dos más. Otra es la red de recarga pública, que son los cargadores de los vehículos eléctricos. Y la última tiene que ver con la parte B2B, que se llama EV Fleets, que tiene que ver con infraestructura de recarga, operación y mantenimiento de la infraestructura de recarga, ¿no? Para las empresas que quieren electrificar su flota y empiezan a necesitar modificar sus depósitos, Claro. o sus galpones para poder atender esa demanda. Entonces ahí hacemos como proyectos de prefactibilidad, también para ver qué vehículo es el correcto para hacer ese tipo de operación, porque no todo tipo de operación conviene mirarlo a eléctrico, y también, bueno, hacemos el proyecto de instalación de infraestructura de recarga. Órale, Fernando, y en materia de números, ¿cuántos usuarios tienen, o más bien, cuántos vehículos tienen en su flota versus, cuál es la unidad de negocio que más poder les da, así para terminar de hacer que cuaje la imagen en nuestra cabeza? Espero no equivocarme, pero sí puedo decir que la flota son 600 vehículos y que están haciendo turnos rotativos, y creo que son algo de 1.200 conductores. Ok. Y la infraestructura de recarga, la verdad que no tengo el número exacto, porque también está creciendo constantemente. Sí tenemos dos tipos de modalidad. Por un lado están los hubs, que son como unos playones con un montón de cargadores uno al lado del otro. Y después están lo que se llama puntos de destination, que los habrán visto tal vez en algún centro comercial o en un supermercado, donde un par de estacionamientos se reservan con cargadores. Fenomenal. Y dices que todo partió de la flota. Esa fue la primera línea de negocios que empezó a arrojar insights. Sí, en Vemo le dicen como el caballo de Troya, porque Vemo tenía esa misión de promover electromovilidad, pero si vos instalabas los cargadores y no tenías la demanda, es como que la utilización iba a ser muy mala, y tal vez si vos salías a vender los vehículos y no estaba la infraestructura, no los iban a poder cargar. Entonces ese caballo de Troya como que permitió poner la rueda a girar. Perdón por la analogía, pero... Perfecto. Y pan intended. Y bueno, digamos, a partir de ahí fue que justamente se pudo optimizar la utilización de la infraestructura propia, que eso también es un número súper valioso para el negocio de recarga, y a su vez también entender cuáles eran los mejores vehículos para salir a ofrecer en la arrendadora, ¿no? Como que hacemos una validación propia. Claro, sí, entiendo bien cómo cada uno de los componentes es entonces parte de información vital para el siguiente componente. Y logran hacer un negocio redondito. Una parte que no comenté, pero que es súper interesante, es que dentro de la flota propia y también los vehículos que están en leasing, instalamos unos dispositivos que monitorean el bus scan que tienen los autos. Bueno, los autos, no sé si saben, pero tienen, bueno, un montón de sensores y mini procesadores distribuidos a lo largo del vehículo, y se conectan a través de un bus que se llama CAN. Vos ese vehículo, ese bus lo podés monitorear, y nosotros instalamos unos devices que levantan las señales que tienen que ver con el estado de la batería, y lo enviamos a nuestra plataforma. Entonces ahí podemos detectar sobre temperaturas, descargas muy, muy profundas, y de esa manera armamos una plataforma que usamos internamente y que también ofrecemos a otras empresas para que puedan entender si las conductas de manejo son las apropiadas, si tal vez hay un auto
que no está cumpliendo los parámetros que propuso el fabricante y habría que reclamar la garantía, o si se puede cargar a una mayor potencia sin arriesgar la degradación, ¿no? de la batería. Lo más increíble es que, por ejemplo, los vehículos que tiene Waymo internamente ya tienen algo así como 250.000 kilómetros y la batería sigue alrededor del 80% de su capacidad original. Wow. Sí, lo cual es súper revelador porque ya imagínense que con esa antigüedad los autos empiezan a tener otro tipo de problemas, ¿no? Empiezan a tener choques, se empiezan a degradar otras partes y las baterías están funcionando súper bien con el cuidado correcto, ¿no? Pero sí. Oye, Fernando, y aquí me pregunto, la Ciudad de México, ahorita nos comentaste esa porque ahí tienen una flota grande. ¿Es la única ciudad del país donde tienen una flota o tienen otras? No, flota solo en Ciudad de México. La red de recarga sí a lo largo del país. Y de hecho, ahora muy pronto seguramente se abra un centro de recarga en Monterrey. Pero cargadores así individuales, si ustedes abren la aplicación de Waymo, que se llama Watts, van a ver un mapa y lo van a ver todo a lo largo del país. Lleno de puntos. Oye, Sí. ¿Cuál es el mayor reto de hacer este tipo de instalación? Digo, me imagino que la fondeada, ¿no? Porque pues no ha de ser algo barato, pero en materia de retos técnicos, así como de que haya caído en tu cancha. Ok, bien, es buena la aclaración, sí, porque por un lado está la parte de ingeniería y de los fierros, que quizás eso no cae tanto en mi cancha. Lo que sí cae del lado nuestro de desarrollo tiene que ver con poder hablar con los cargadores, ¿no? Como decía, si vos ves el mapita tenés un montón de cargadores y todos esos cargadores vos tenés que controlarlos remotamente, tenés que asignarles un precio, tenés que habilitarlos, deshabilitarlos. Y bueno, para eso, si no me equivoco, en Holanda en un momento se creó un protocolo que se llama OCPP, justamente para estandarizar las comunicaciones de los sistemas hacia los cargadores y también el handshake entre el vehículo y el cargador, ¿no? Porque también eso cada vez está siendo mucho más inteligente y ahora el vehículo puede revelar su BIN o puede setear alguna preferencia de carga y demás. Y bueno, la verdad que eso fue súper interesante como entender ese protocolo y también cómo va evolucionando y se van planteando como nuevos milestones. Incluso ahora lo que se propone, que tal vez en México está un poco todavía más inmaduro, es lo que se llama Smart Charging y poder como limitar o modificar las potencias de carga dependiendo de las necesidades de la matriz energética, ¿no? Y poder cuidar los picos y poder subir más donde tenés un valle de poca demanda. ¿Cómo es que tú llegas a Waymo? ¿En qué momento decides dedicar tu carrera profesional a la misión que tiene esta empresa? Justo, bueno, como les decía, había tenido la Software Factory y después la Software Factory es adquirida por una empresa que se llama Tienda Nube, que bueno, posiblemente la conozcan. Sí. Bien. Cool. Y después, sí, la verdad que unos genios, la verdad que lo que lograron y bueno, lo que siguen construyendo. Y bueno, al cabo de 2 años yo decido salirme porque nada, era como un poco parte del acuerdo y un poco que también quería entender ahí con qué quería seguir y medio de la nada como que me contactan y siempre me había interesado mucho la idea de hacer cosas que estuvieran más conectadas con el mundo físico, tal vez algo de Internet of Things, como que el software siempre es muy, muy abstracto y muchas veces muy perecedero, ¿no? Como se hacen ideas que después, o MVPs que después no traccionan. Y creo que lo que me fue interesando fue la combinación de esas cosas, ¿no? Por un lado el desafío, por otro lado el impacto, bueno, ni hablar ecológico, el hecho de sumar una empresa que tuviera ya una idea validada y no que fuera ahí como una hipótesis. Sí. Y después toda la otra parte de la conexión con los fierros. Bueno, es que pasa que no lo conté, pero en Devartis sí, al ser una factory, sí nos contactaba mucha gente que tenía una idea de un MVP y eran los MVPs más alocados que tal vez era un proyecto de 6 meses y después no funcionaba, ¿no? Entonces está bueno también sumarse, como le fue con Tienda Nube, está bueno también sumarse a un proyecto que
que impacta la vida diaria de las personas. Es raro que una empresa adquiera a una empresa de servicios como lo puede ser una dev shop, ¿no? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué eran ustedes valiosos para un negocio como Tienda Nube? Sí, es raro. De hecho, en algún momento que nosotros iba creciendo la Factory, siempre nos planteábamos que si queríamos un exit, posiblemente tendríamos que hacer algún producto, porque las empresas de servicio no suelen tener un exit. Justo. Pero creo que, no sé, se dieron las condiciones correctas, sí, en el momento correcto. Tienda Nube venía de un crecimiento súper, súper vertiginoso luego de la pandemia, ¿no? Con la pandemia muchísima gente se volcó al e-commerce porque no tenía alternativa. Entonces, bueno, en Argentina, en Brasil la penetración era baja y de repente es como que eso aceleró la opción. Y en ese momento era muy difícil, bueno, siempre lo fue, ¿no? Pero en ese momento particular era muy difícil reclutar talento, y Tienda Nube había logrado una ronda de inversión súper exitosa, justamente con el objetivo de acelerar su crecimiento, adquirir de Bartis, es decir, sumar un equipo de 40 y pico de personas así casi instantáneamente, era algo que nos ayudaba mucho a acelerar el crecimiento. Entonces, ese fue el objetivo, lo cual para nosotros estuvo, por un lado, buenísimo, porque, bueno, por un lado nos íbamos a un lugar que era súper interesante, un desafío también que estaba buenísimo, y era una propuesta interesante para todo el equipo. Lo que no estuvo nada bueno fue tener que desarmar el negocio, ¿no? Y también como despedirnos de nuestros clientes y hacer esa transición. Claro, porque, o sea, me imagino que, Hubo que desarmar absolutamente todo, sí, sí, sí. Sí, wow, fue bastante terrible. Todo lo que habíamos construido en 10 años hubo que deshacerlo, sí. y dirigirlo hacia Tienda Nube, pues bueno, pues cosas que pasan. Pero a cambio espero pues de noticias nuevas, de una buena propuesta, de Sí, algo sí, ahí, sí, por ¿no? supuesto. Ya Exacto. te digo, a ver, sí, la verdad que en ese sentido es lo que les decía. Creo que la propuesta fue buena para todos, como que eran también equipos nuevos, iniciativas nuevas dentro de Tienda Nube, y de hecho gran parte del equipo sigue estando en Tienda Nube porque se encontró súper a gusto ahí con el desafío y con las condiciones, así que la verdad que eso también fue gratificante. También es interesante, eso me parece como un lujo, ¿no? Porque luego cuando uno emprende un negocio, llega un punto en el que ya llevas mucho tiempo adentro y dices, no me puedo morir. Hay cosas que me sé yo y afortunadamente mi socio tiene las contraseñas ahí, pero, ¿sabes? O sea, el hecho de que falte alguien de las personas clave, ¿cómo detienes una maquinaria de ese tamaño ya hecha de andar, ¿no? Como una empresa que se va formalizando con el Sí. tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. En Argentina que tenemos muchos cambios de contexto macroeconómicos, y siempre estábamos algún fin de semana pensando cómo íbamos a responder ante un anuncio del gobierno o algún cambio en la economía. Entonces sí, cuando pasamos a Tienda Nube fue un poco un alivio decir, bueno, ok, ahora puedo pensar más en tecnología y también no estar pensando en, no sé, en la cotización del dólar, por ejemplo. Nunca estás ajeno a eso, ¿no? Pero tal vez no tan en primera persona. Así que sí, 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 eso estuvo bueno. Ahora en Vemo creo que volví un poquito a decir, no me puedo morir. De hecho, sí, un día que tuvimos ahí un downtime y era muy tarde y yo tenía que volver el auto, me quedé pensando, digo, bueno, pero si yo el auto vuelvo y choco, hay contraseñas que no compartí. Y entonces al día siguiente dije, bueno, agreguemos a alguien más a esta cuenta como administrador porque... Sí, 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 claro, claro. No, y también y detallitos del know-how, y, ¿no? O sea, sin duda que sería, o sea, si llega a faltar alguien del equipo fundador, son reconfiguraciones importantes, ¿no? Por eso me imagino que ahorita que dijiste, bueno, tuvimos que desarmar la empresa, digo, bueno, pues es un ejercicio también interesante, ver todo lo que hay que deshacer, cuántas piezas quedan, ya que todas las desatornillas, ¿no? ¿Cuáles eran? ¿Cómo las clasificas? Sí, sí, en ese sentido, a ver, fue difícil la decisión, pero estuvo muy bueno en el sentido de que una vez que haces el cambio es como que te genera como, te da distancia sobre lo que pasó, y tal vez tenés como algún nivel de abstracción, y como vos decís, podés entender qué es lo que importaba, y qué es lo que tal vez no importaba tanto, qué es lo que disfrutaste, qué es lo que tal vez te preocupaste demasiado.
Entonces, no sé, el cambio ese personalmente para mí estuvo bueno y bueno, como que vino mucha introspección después, así que la verdad que fue para bien. Es difícil igual también, ¿no? Cuando uno agacha la cabeza durante 10 años, como tomar la decisión y va para un lugar y no se lo cuestiona, tomar la decisión de decir, bueno, ok, voy a probar ir para otro lugar, pero también está bueno hacerlo. Oye, Fernando, y también Definitivamente. queríamos preguntarte, todo líder tiene en su repertorio de anécdotas algunas lamentables sorpresas, ¿no? O momentos que no hayan salido bien, o momentos de crisis, decisiones difíciles, ¿no? ¿Tienes alguna decisión crítica que te haya tocado enfrentar como sitio de Vemo o anteriormente, que haya sido así como un punto de inflexión en tu carrera y que tú atesores la experiencia que te dejó tener que tomar esa decisión? Seguramente hay muchas. Tal vez volvería un poco a lo mismo, ¿no? Como la decisión de salir de tienda nube para mí fue como bastante Mm. difícil, por esto que les decía, ¿no? Como que yo había adoptado un plan de carrera, digamos, y después la decisión de la empresa, y después lo mismo dentro de tienda nube, y decidir salir sin un plan B, digamos, decir, bueno, ok, quiero levantar la cabeza, quiero pensar qué es lo que me gusta. Eso fue bastante difícil, pero a la vez es como que lo valoro un montón. De hecho, lo que me terminó pasando fue que dije, bueno, ok, voy a tomarme un par de meses para, no sé, hacer pendientes o aprovechar el tiempo libre para cosas que no había podido hacer. Y me encontraba ocupando mi tiempo en, no sé, probando en cosas nuevas, me compré libros de AI y era como que volvía a la tecnología. Entonces, y Mm. mismo también, no sé, a mí me gusta la música, entonces dije, seguramente cuando tenga tiempo libre me voy a dedicar más a la música. Y no, volví a la compu. Entonces, medio como que me di cuenta que como que necesitaba eso, tener la opción para darme cuenta de que lo que a mí me gusta y me atrae es la tecnología. Entonces, a mí, bueno, cuando me sumo a Vemo, es como que me sumé con otro convencimiento, decir, bueno, esto es lo que a mí me gusta, esto es donde yo puedo aportar valor, donde tengo experiencia y creo que ahí hay como es algo que tengo que eh, no solo explotar, sino tratar de disfrutar, porque es, digamos, un poco parte de la identidad, ¿no? Así que sí, creo que esa decisión creo que es una de las que más atesoro, que fue complicada, sí. Y es bien importante seguir esos, llamémosle impulsos o esa curiosidad, vaya. Hace poco me salió no recuerdo en qué plataforma, pero este speech que da Steve Jobs en una universidad. Es muy famoso, Sí, a todo el mundo se lo pusieron en algún momento en la carrera o algún jefe, ¿no? Pero es como este speech bien famoso donde él dice como es bien importante que tú vayas siguiendo tu curiosidad y este instinto de qué te causa emoción o de qué es lo que crees que tienes que estar haciendo, porque eventualmente los puntos en tu vida se conectan, ¿no? Y tú no puedes conectar los puntos a priori. Primero tienes que tener la experiencia y aventarte un poco y después una cosa lleva a la otra y otra te lleva al momento en el que estás, que resulta que era el que mejor se acomodaba a o tus habilidades o el momento de tu vida, ¿no? Pero justo tú no tenías como esta dirección clara al salir de tienda nube, pero igual lo haces y te acerca eso a la tecnología nuevamente, ¿no? Vuelves a la compu y acabas en un lugar que, pues no quiero decir que es necesariamente mejor, o sea, que uno es mejor que el otro, ¿no? Pero sí, sin duda, uno que se siente más ad hoc con el momento que te encuentras de tu vida, o me equivoco. no, sí, 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 está buenísimo el discurso ese que dice stay hungry, stay foolish, y el foolish también me parece que es súper importante, ¿no? Como mantener cierta ingenuidad, porque como quizás a veces uno como sobreanaliza las cosas y eso te bloquea, porque es como que en realidad ninguna decisión es segura y ninguna decisión es la correcta. Entonces tenés que mantenerte cierta ingenuidad y tal vez delegar un poquito a los impulsos y decir, bueno, ok, posiblemente me esté equivocando, pero tal vez es el momento de equivocarme. Así que sí, sí, está buenísimo ese discurso. Fernando, si mañana tuvieras que darle vida a un MVP,
sabemos que no estás ahorita codeando tú frente a la computadora todo el día, pero si tuvieras que hacerlo para un proyecto personal, un side hustle, le estás ayudando a un amigo, lo que sea, ¿qué stack utilizarías o qué herramientas te darían ganas de explorar con el landscape actual? Sí, la verdad que me dan muchas ganas. Estuve jugando un poco bueno, con Cursor y con Windsurf, Cool. porque bueno, también estamos haciendo un experimento para adaptarlo internamente y es como que te dan ganas de construir cosas porque justamente creo que el sweet spot de esos agentes es construir cosas de cero. Sí, Y en cuanto a Stack, ahora a mí me gusta mucho Python y creo que un framework que nos resultó súper versátil en Devartis para hacer MVPs. Y bueno, ahora en Vemo también lo estamos adoptando, es Django, porque por un lado como que tenés un montón de cuestiones ya resueltas y después el admin, el back office, que lo tenés automágico, también resuelve un montón. Así que ahí para mí misma me parece súper versátil. ¿Y con qué me gustaría jugar? Sí, creo que me gustaría jugar mucho también con esto, con Cursor y poder construir cosas más grandes y poder validar ideas mucho más rápido. Sí, sin duda. es revelador el momento en el que le prompteas algo a Cursor o a una de estas herramientas y sí te da lo que estabas buscando, ¿no? O sea, es una cosa tan emocionante como parece magia. Sí, sí, yo no salgo del asombro, creo que por eso también me compré ahí algunos libros, porque dije, tengo que entender qué está pasando, porque yo aprendí que el software funcionaba de otra manera, de una forma mucho más determinística. Pero sí, y una cosa que también estamos aprendiendo ahora es que no todo el mundo lo usa de la misma manera, porque también como mi primera impresión al usar Cursor era, bueno, ok, entonces cualquier persona va a poder construir esto en menos tiempo. Y, por ejemplo, lo estamos usando ahora para entrevistar gente, ¿no? Para hacer en vez del el Coding Challenge, en vez de hacerlo offline, al revés, decimos usa Cursor, pero construir algo mucho más grande. Y ahí nos damos Claro, cuenta que los diferentes candidatos no llegan todos al mismo lugar, porque no todos promptean de la misma manera. Algunos son súper específicos y súper específicos en obtener la respuesta incorrecta. ¿Entendés? Y claro, y Cursor te lo va a dar. Entonces, yo asumía de, bueno, entonces ahora todos van a tener la respuesta correcta, la respuesta más elegante y de la forma más rápida. Y no, porque no todo el mundo piensa de la misma manera. Y tal vez algunos plantean de las formas más abstractas y ya saben qué es lo que le puede responder y rápidamente están viendo si le respondió eso y si no lo corrigen. Y hay gente que no sabe que lo está esperando y la respuesta lo sorprende y tal vez se mete en un rabbit hole. Entonces, por un lado, como que te das cuenta de que Cursor te acelera un montón, pero por otro lado te das cuenta de que te acelera al lugar que vos ibas a llegar de todas maneras y no todo el mundo iba a llegar al mismo lugar, ¿no? Está fenomenal que lo estén usando para hacer pruebas, porque eso también hace este vetting de candidatos, no únicamente en la rama del código, sino también en la rama del uso del AI, que ahorita Sí. puede, justo como acabas de mencionar, o sea, o vas 2x lo que ibas antes, o vas 1.15, porque no le sabes sacar provecho a lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, dentro de esta misma dirección, cada vez que mi cursor se actualiza, digo, bueno, tenía 4 tasks hoy, yo hubiera hecho un prompt por cada uno y después revisado. ¿Y si hago uno solo, no? Y sigo así como intentando probar los límites de lo que está sucediendo. Ayer hice un task de media cuartilla, resolvió todo lo que quería. No tuve que tocar una línea de código. Digo, bueno, o sea, si esto se puede hacer, ¿qué más se puede hacer, no? Que esto ya me lo permite. Y ese es un mindset que ahora nosotros necesitamos en todos los desarrolladores que contratamos aquí en el estudio. Porque si no lo tienen, yo voy a pensar, bueno, claro, esta es una aplicación que vamos a tener lista en un mes, y si mi desarrollador dice, no, en 4 y medio, porque no tengo ahí la cabeza, pues tenemos una distancia muy grande, ¿no? Eso va a ocasionar un problema en algún momento. Sí, 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 yo creo que puede quizás agrandar la brecha, ¿no? De productividad entre el que lo sabe usar y el que sabe qué es lo que quiere y el que no lo sabe usar y tampoco sabía qué es lo que quiere. Pero sí, sí, también me pasa lo mismo, como que cada vez le voy pidiendo cosas más ambiciosas a ver dónde se rompe. Y Y además me quizás me hace pasó pensar, que...
¿Cómo? No, dime. No, que quizás me pasó que más que se rompa con cosas específicas que cosas muy abstractas, ¿no? De pedirle algo muy concreto y que la respuesta sea, por ejemplo, no sé, el otro día quería implementar un RAG, ¿no? Un Retrieval Augmented Generation. Y me dice, bueno, es muy fácil. Poné acá tu usuario y contraseña y dale permiso de lectura a todos los sitios de SharePoint. Y digo, mirá, eso no está bueno. No voy a poner mi usuario y contraseña. Yo soy el CTO, mi usuario y contraseña, como me puede romper todo. Bueno, no, ok, entonces, no sé, usaste token y ahí no hubo forma de salir y tuve que ir al viejo, bueno, yo le digo MS10, ¿no? Pero en la documentación de Microsoft y ver, digamos, cómo crear un principal y hacerlo con un token y demás. Entonces, también puede que en algunas cosas, o tal vez quizás en algunos frameworks está mejor entrenado que en otros y tal vez, bueno, te podés topar con unas cosas. A lo que voy es que quizás yo detecté no sé, que era un problema de seguridad porque sabía qué es lo que esperaba y quizás si vos no sabés qué es lo que esperás, aceptás la solución y después puede tener un problema después, ¿no? Sí, justo ese es, pues volvemos al punto que mencionabas, ¿no? De la claridad de cuál es el output que tú estás esperando. Y creo que eso pues luego falta cuando estás vibe codeando, ¿no? Que es como este nuevo paradigma de gente no técnica haciendo SaaS o construyendo software justo con, ya sea con mismo curso o con cosas que tienen más guardrails como Replit o Lovable, pues que un montón de estas cosas, si tú solo estás vaideando que la cosa va avanzando y te muestra un error, se lo copias y se lo pegas sin ningún tipo de contexto al chat, pues tienes un montón de vulnerabilidades ahí que pueden ir desde seguridad, la arquitectura del mismo software, cómo se está construyendo y conectando todo. Y es ahí donde justo un socio técnico que lee el plan de implementación de la inteligencia artificial o las modificaciones que quiere hacer, pues es súper útil y mucho más valioso, ¿no? Porque pues al final del día a mí siempre me gusta ver todo output de una inteligencia artificial como un primer draft. Nunca puedes nada más cerrar los ojos y decir, cámara, ya estuvo, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahí quizás lo más difícil es también como detectar cuando vos mirás un pull request, ¿no? Un change set. Es lo mismo cuando vos escribís a ChatGPT y te da una respuesta que se lee súper bien, pero la información es súper incorrecta. Con el código puede pasar lo mismo, donde vos ves un pull request que es súper elegante y es un cambio plausible, pero tal vez está haciendo cualquier cosa. Entonces también es como que se vuelve más desafiante para quien revisa eso, porque tal vez antes si vos veías en un chainset que ya había varios vicios de programación, ya el ojo lo calibrás distinto y decís, ok, tengo que prestar atención a un montón de cosas. Pero ahora ya todos los chainsets se van a ver bien. Sí. Pero ahí es donde entran las herramientas de inteligencia artificial que te revisan los PRs de forma que ya te tengas que fijar nada más. Bueno, sí, ahora vamos a probar con Rabbit. Mi miedo es que se comploten entre ellas y digan, no, entre bomberos no se pisa la manguera, bueno, va a ser lo mismo, ¿no? Mira que ahorita que hablabas de qué tanto... Nosotros también vamos a probar justo con Rabbit y hablamos, sí, a ver qué tal les fue. Pero gratis. No, ahorita que hablabas de las pruebas que les hacen a los nuevos desarrolladores con ustedes, ¿no? Hemos escuchado en este podcast los últimos, pues ya 100 episodios, que la IA ya tiene rato que tronó, pero que si nos van a quitar el trabajo, no nos van a quitar el trabajo. Entonces, y siempre el resultado consensuado entre todas las personas que están aquí en la conversación es que no, pero si alguien que la use, que haga tu misma chamba, sí. Esas personas sí que te va a quitar el trabajo. Y esta es una gran forma, además, o sea, es un gran ejemplo, pues, de un lugar donde ya está sucediendo. Si tú tienes acceso a la herramienta, pero no puedes hacer no puedes subirte o tener ese gran push de productividad que te da la herramienta bien sabiéndola usar, pues sí te vas a quedar en un lugar muy distinto contra un desarrollador que sí esté viviendo la era de la potencialización, ¿no? O sea, porque los resultados son otros cuando sí Exacto. Sabes lo que estás haciendo con ella y sabes a dónde te va a llevar. Sí. La brecha va a ser enorme, digamos, entre el que le saque provecho y el que no. Y tal vez sí, algún perfil donde se quedaba más con un skill muy específico y un know-how tal vez en una tecnología muy particular. También ahí está un poco más complicado esa persona porque justamente ese gap se empieza a achicar, ¿no? Yo de repente puedo agarrar un codebase en un lenguaje que no usé nunca
y pedirle a Cursor que me lo explique. Está bien, no voy a ser experto y seguramente muchas cosas no voy a poder hacer, pero sí, si yo sé cómo funcionan frameworks similares o sistemas similares, hasta puedo hacer un cambio y puedo hacer un cambio en producción y tal vez antes era imposible que yo hiciera eso. Entonces sí, definitivamente como que muchos roles van a cambiar, la productividad va a cambiar y entre el que la adopte y el que no la adopte, seguro que la brecha se va a acentuar. Sí, sí, sí. Que lo Yo querramos o creo, no. y yo creo que el resultado es más demanda todavía de software, ¿no? Está como esta ley, no recuerdo bien su nombre, pero es una paradoja de que mientras algo se vuelve más accesible para las personas en materia de que el recurso necesario para llegar a eso se va minimizando, lejos de que se utilice se usa mucho como con el consumo de energía, ¿no? O sea, si nosotros reducimos la cantidad de energía que es necesaria para transportarnos en autos o para darle luz a nuestras casas, a largo plazo, lejos de que el consumo de energía decrezca, como solo está más habilitado, va a crecer incluso. Y yo creo que va a suceder lo mismo con el software, solo va a haber más demanda, más especialización, más use cases específicos que ahora se pueden codificar de una manera mucho más rápida que hace 5 años. Sí, 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 bueno, a ver, de hecho en Devartis, como yo les decía, gran parte de los proyectos que nosotros tomábamos eran hacer MVP, ¿no? Donde nosotros teníamos como una regla, una rule of thumb que era, nos decían cuánto lleva este MVP, decíamos, bueno, 3 meses de 2 personas. No importaba qué era lo que quería construir, siempre decíamos eso. Y, y ahora tal vez ese mismo perfil puede entrar a B0, ¿no? La herramienta de Vercel, y promptear lo mismo que nos hubiese dicho a nosotros y tener algo para validar su idea. No sé si va a ser el producto final, pero sí va a poder validar su idea. Y el código va a ser mantenible, no es que va a ser una porquería que tiene que tirar a la basura. Entonces es tal cual lo que vos decís, es como que puede ser que la demanda de ese tipo de servicios que ofrecía Devartis baje, pero a su vez acercó la posibilidad de validar un MVP a un montón de personas y tal vez la empresa que ofrece servicios de desarrollo boutique se especialice en el siguiente nivel, ¿no? Cuando ya la idea está validada en poder escalar la plataforma o en otro tipo de integraciones o lo que sea. Claro, Sí, o o haciendo sencillamente más. el mismo proceso de desarrollo de pasar de un MVP a una metodología ágil donde ya empiezas a mantener una plataforma, se reduce, ¿no? Nosotros justo somos también un estudio de diseño y desarrollo ¿Ok? y que pimpeó, o bueno, más bien, optimizamos el proceso de desarrollo de MVPs justo con la llegada de inteligencia artificial. La cosa nos toma 20 días hábiles para ya tener algo en producción con un backend, justo utilizando V0, ¿no? En la parte del front. Y bueno, a lo que voy es que este año tuvimos un cliente que llega con la idea de un MVP pequeñito, que se lo shipeamos a tiempo récord de esta manera, y eso solo provocó que el mantenimiento empezara mucho más rápido, que el backlog Claro. de nuevas funcionalidades llegara antes incluso de lo que nosotros pensábamos, que era un cliente pues que se iba a quedar con su productito y ya, ¿no? Ni siquiera era una cuenta tan grande, pero justo pues acortó este tiempo y ahora la relación es una completamente distinta, donde también ese fundador pues sabe a la velocidad que se puede ir y a la que se pueden construir nuevas funcionalidades y eso solo está generando que tengamos más trabajos. Es, es Tal cual, sí, chistoso. sí, 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 y se abre el abanico de emprendedores, ¿no? Porque se empieza a volver más accesible emprender en tecnología también, porque de repente ya no tenés que tener el presupuesto para pagar esto los 3 meses de desarrolladores, sino tenés que tener, digamos, bueno, Un mes. o invertir menos tiempo, sí, tal cual, un mes, o hacer algunas pruebas. Así que sí, es como que eso acerca un montón y seguramente hace que aparezcan muchas más ideas, ¿no? También. Y Fernando, ¿en qué otros lugares o detalles o partes de la operación has visto que la AI ha impactado ahí en Vemo, ¿no? Porque pues esto es algo que ha tocado, es de las pocas cosas que yo he visto que toca a todas las personas, ¿no? Desde un anciano que le sube una foto de sus estudios hasta la gente de marketing haciendo copywriting o
la gente que pues, hace más chulos sus correos, ¿no? Para que se vean más formales. O sea, ¿dónde más has visto que lo han adaptado en su organización? Todavía estamos un poco temprano en Vemo, o sea, sí vemos muchas oportunidades para sacar provecho. Lo que es Retrieval Augmented Generation seguramente se puede usar muchísimo para el departamento legal, ¿no? Claro. Para poder consultar contratos, leyes, demás. Eso seguramente que acelere mucho la productividad. Después también tenemos un área de soporte que también que no para de crecer. Bueno, como sabes, son varias unidades de negocio. Entonces también ahí del lado de los construir agentes también entrenados con determinado set de documentación y con un path muy específico. Y después, bueno, lo último es ver cómo los podemos meter dentro de procesos internos de decisiones. La verdad que todavía no hicimos ningún cambio así importante dentro de operación. Sí hicimos, bueno, mientras en realidad sí implementamos para lo que es el funnel de adquisición, que tiene que ver con la gente que quiere aplicar a un arrendamiento y tiene que proveer de un montón de datos y documentación y que son un montón de pasos. Eso lo pasamos a un chatbot y el chatbot es un mecanismo mucho más ágil desde la experiencia del usuario y también desde el lado de la gestión nuestra. Pero no lo hicimos internamente. Entiendo, fenomenal. Pues Fernando, ya llegamos al final de esta conversación. Te agradecemos un montón tu tiempo, el que hayas abierto la cortina de qué es todo lo que están viviendo en Vemo y también de todas tus experiencias personales que nos has compartido. De igual forma, quiero agradecerle a toda la gente que llegó hasta este punto de la conversación y pedirles dos cosas antes de dejarlos ir. La primera de ellas es que si nos están viendo en nuestro canal de YouTube, por favor, dejen un comentario en este video y suscríbanse a nuestro canal, ya que eso nos ayuda a llegar a más personas. Y por otro lado, si conocen a cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica o con la innovación en el núcleo, por favor comparte este espacio con esas personas, ya que las estamos buscando. Nuevamente, muchas gracias, Ro, por un capítulo más codo a codo y Fernando por venir acá, nuestro invitado especial. Esperamos verte en un futuro, en otra edición de este mismo espacio. Cuando el río suena.